Mi nombre es Juan Silveira, pero por aquí todo el mundo me llama Señor Juan. Ya tengo 72 años y he experimentado mucho en esta vida. Algunos los entendemos, otros simplemente siguen dando vueltas en nuestra cabeza, sin explicación. Pasé casi 40 años trabajando como vigilante nocturno en el cementerio de Nossa Señora das Dores, aquí en Lagoa Seca. En aquella época no había cámaras ni luces por todas partes. Éramos solo yo, una vieja linterna y el silencio de la madrugada. Mucha gente pensó que estaba loco por aceptar ese trabajo. Hay algo ahí que es mejor dejar en paz, señor Juan, me dijeron. Pero siempre creí que los muertos no hacen daño a nadie. Al menos eso pensaba. Hasta esa noche. Era otoño. Lo recuerdo bien porque los árboles cerca de la puerta estaban casi todos desnudos, con hojas por todo el suelo. El pronóstico era de fuertes lluvias, así que estaba preparado para una noche larga y fría. Cuando empezó a lloviznar, me dirigí a mi caseta de vigilancia, una habitación pequeña y estrecha con una silla de madera y una mesita donde dejé mi radio a pilas. Pero esa noche, el ruido en el cementerio era diferente. Sentí algo extraño, como si alguien caminara por allí con pasos lentos y arrastrados sobre la tierra húmeda. Tomé mi linterna y miré por la pequeña ventana. La luz apenas iluminaba las lápidas más cercanas, y sin embargo todo parecía demasiado silencioso. Aún así, sentí que no estaba solo. Respiré profundamente, cerré bien mi abrigo y salí a ver qué era. La lluvia arreciaba, el aire estaba húmedo y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de flores marchitas y velas apagadas. Seguí el ruido que me llevó a la parte más antigua del cementerio. Un lugar olvidado, con tumbas agrietadas, algunas incluso cubiertas por la maleza. Fue entonces cuando me detuve. Había llegado a la tumba de la novia. Mi corazón se aceleró. El sonido vino de allí. La lluvia empezó a caer con más fuerza de nuevo y un trueno iluminó todo por un segundo. Fue entonces cuando vi su cara. Pero no era una cara normal. No tenía ninguna expresión, ni un rastro de vida. Los ojos estaban hundidos, oscuros, como agujeros sin fin. La piel estaba helada, pálida, como si nunca hubiera sentido el calor del sol. Y entonces, ella sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. Fue la sonrisa más triste y aterradora que jamás había visto. Mis dedos temblaban tanto que casi dejé caer la linterna. La luz temblaba junto con mi mano, reflejándose en la lluvia y creando sombras extrañas entre las tumbas. Pero solo pude mirarla. Ella no habló, no se movió. Él simplemente me miró con esa sonrisa forzada, parado allí frente a mí. El vestido blanco estaba sucio de tierra, mojado, pegado a su delgado cuerpo. Parecía como si acabara de salir de su propia tumba. Lo que sentí allí no era solo miedo, fue más que eso. Sentí un escalofrío en el alma, como si todo dentro de mí gritara: esto no debería estar aquí. La lluvia golpeaba mi cara, mezclada con el sudor frío que corría por mi frente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Traté de pensar en alguna explicación. Podría ser una sombra, podría ser alguien jugando, pero en el fondo sabía que no era así en absoluto. Fue entonces cuando dio un paso. El sonido de sus pies descalzos en el barro me revolvió el estómago. Ella no caminaba como una persona común y corriente. Era como si me estuvieran tirando cuerdas invisibles, lentamente flotando. ¿Quién está ahí? Mi voz salió débil, ronca. Ella se detuvo. La sonrisa desapareció. Todo quedó en silencio. Lo único que se podía oír era la lluvia y el viento pasando entre las tumbas. Ella levantó la mano. No parecía querer hacerme daño. Parecía querer mostrarme algo. El aire se volvió tan frío que salía humo de mi boca. Nunca había sentido tanto frío. Parecía que incluso el cementerio había dejado de respirar. Ella susurró algo, pero la voz era tan baja, llevada por el viento, que no pude entenderla. Aún así, me hizo temblar. De repente oí un ruido seco detrás de mí. Encendí la linterna aterrorizado. Nada, solo tumbas antiguas y la puerta a lo lejos. Pero yo sabía que había alguien más allí. Cuando volví a mirar, ella ya no estaba. El miedo me retenía tanto que apenas podía mover las piernas. Sabía que ella todavía estaba allí. Sentí eso. Fue entonces cuando empecé a oír pasos. Pero no eran mías. Hubo muchos. Vienen de todos lados. Sonidos de pies descalzos sobre tierra mojada, y el viento soplaba entre los árboles haciendo temblar las hojas secas. Ese susurro regresó, solo que más fuerte, más cerca. Giré mi cara muy lentamente.
Ella estaba allí, de mi lado. El vestido estaba empapado y goteaba barro, cabello pegado a su cara mojada, y esos ojos sin vida, mirándome tan de cerca que podía sentir el frío de su presencia. «Encuéntrame», murmuró. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi cabeza entendiera. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Resbalé en el barro, tropecé con las tumbas, pero no miré atrás. Sabía que si miraba, ella estaría allí. Llegué a la caseta de vigilancia y cerré la puerta de un portazo. Lo cerré. Me arrojé contra la pared intentando respirar. Sentí que mi corazón se me iba a salir por la boca. Las manos temblaban. Afuera solo continuaba lloviendo, como si nada hubiera pasado. Pero lo sabía. Ella me dejó ir. Porque ahora había escuchado sus ojos, su voz susurrando en mi oído. No todo estaba en mi cabeza y lo peor, no era miedo, fue lo último que me dijo, antes de desaparecer. «Encuéntrame». Esas palabras seguían resonando en mi cabeza, día y noche. ¿Para qué nos vemos? ¿Encontrar qué? ¿Por qué? Intenté olvidarlo, pero no pude. Poco después de esa noche empezaron a suceder cosas extrañas. Cada vez que empezaba a llover, oía pasos en el cementerio, pasos lentos, arrastrados, descalzo. Las nuevas cámaras de seguridad que habían sido instaladas recientemente empezaron a fallar cada vez que caía la primera llovizna, y en las pocas ocasiones en que registraban algo, aparecían figuras blancas pasando entre las tumbas. Nunca pudiste verlos bien, pero estaban allí. Los sepultureros también empezaron a hacer comentarios. Dijeron que encontraron flores volteadas, velas encendidas que desaparecían, y una vez uno de ellos juró haber visto un velo blanco flotando detrás de una lápida. Pero cuando fue a mirar, no había nadie allí. Yo pretendí que no era nada. Eso no lo vi, que no escuché. Eso no lo sabía, pero lo sabía. En el fondo lo sabía. Ella todavía me estaba esperando, y entonces sucedió algo que me obligó a afrontarlo todo de frente. Una mañana nublada, después de una tormenta así, el administrador del cementerio vino a llamarme con prisa. «Juan, necesito que veas algo». Fuimos juntos a la parte antigua del cementerio. El suelo todavía estaba empapado y el olor a arcilla y flores podridas era fuerte. Nos detuvimos frente a su tumba. Lo que vi me hizo estremecer por dentro. La lápida se partió por la mitad. Y la tierra se movió, como si alguien hubiera cavado allí durante la noche. Mi corazón se aceleró. El administrador lo miró con cara pálida. «No sé quién ha hecho esto, pero Juan», se detuvo tragando saliva. «Vamos a tener que abrir el ataúd». Todo dentro de mí quería huir, pero me quedé. Llamaron a los sepultureros y comenzaron a cavar. Cada vez que la pala tocaba el suelo, sentía que se me revolvía el estómago. Algo estaba mal, muy mal. Después de un rato, apareció el ataúd. Era viejo, oscuro, húmedo y casi desmoronándose. Uno de los sepultureros incluso hizo la señal de la cruz antes de abrirlo. Y entonces sucedió lo imposible. El ataúd estaba vacío. No había nada allí. Sin huesos, sin vestido. Nadie. Solo un espacio oscuro, húmedo y frío con olor a piscienposi, mojo y tierra mojada. Un pesado silencio cayó sobre nosotros. Eso no tiene sentido», susurró el administrador casi sin voz. Los sepultureros se miraron asustados. Uno de ellos dejó caer la pala y se alejó rápidamente murmurando una oración. Pero yo ya lo sabía, ella nunca estuvo allí. La pregunta ahora era, si ella no estaba en la tumba, ¿dónde estaba? Después de ese día me rendí. Pasé años en ese cementerio sin miedo, sin que me importaran esas historias. Pero ahora todo había cambiado. La novia estaba suelta, estaba vagando, y de alguna manera él quería que la encontrara. Debería haberme ido, debería haber dejado mi trabajo, dejar la ciudad atrás y tratar de olvidar. Pero no pude. Algo dentro de mí me decía que si lo ignoraba, no terminaría. Entonces hice lo que nunca imaginé. Volví al cementerio. Era una noche lluviosa. Era pasada la medianoche cuando entré por las puertas de hierro. Solo llevé mi linterna y un crucifijo en el bolsillo. La tormenta azotaba el suelo y cada trueno parecía sacudir las lápidas. Pero yo sabía dónde ir. Ella me estaba esperando. Fui a su tumba. La lápida rota permaneció allí, como una advertencia sombría.
La lluvia empezó a amainar, como si el tiempo contuviera la respiración, y entonces oí un susurro, bajo, débil, proveniente de lo profundo del cementerio. Mi corazón se aceleró, y con pasos lentos caminé entre las tumbas antiguas, la linterna iluminando las lápidas húmedas y agrietadas. El sonido me llevó al rincón más olvidado del cementerio, allí donde nadie va de visita, donde las tumbas son tan antiguas que ni siquiera podemos recordar quién está enterrado. Fue entonces cuando lo vi, un trozo de velo blanco, atascado en una rama seca, balanceándose en el viento. Mi pecho se apretó, ese era su velo. Y si él estuviera allí, así que ella también lo era. Todo mi cuerpo temblaba con cada paso. El aire era más frío, más pesado. Sabía que estaba llegando al final. Fue entonces, detrás de una de las tumbas, que la vi. La novia. Ella estaba arrodillada en el barro. El vestido blanco estaba completamente manchado de suciedad. Su largo cabello le cubría el rostro y sus hombros temblaban, como si estuviera llorando. Yo quería correr, pero mis piernas no se movían. La linterna temblaba en mi mano. ¿Qué deseas?, pregunté casi sin voz. Ella se detuvo, se quedó quieto durante lo que pareció una cantidad de tiempo infinita. Luego, lentamente, levantó la cara. Los ojos muertos se encontraron con los míos. Pero esta vez, ella no sonrió, solo tristeza, una tristeza profunda. Ella levantó una mano y señaló el suelo a su lado. La tierra allí estaba removida, como si alguien la hubiera cavado recientemente. Aunque temblaba por dentro, me acerqué. Cada paso fue un esfuerzo. El viento susurraba a mi alrededor y la lluvia empezó a caer de nuevo, fina y fría. Fue entonces cuando lo vi, en medio de la tierra, suelta huesos. Se me ha acabado el aire. Allí, en aquella tumba sin nombre, yacían los restos de alguien, pero no era cualquiera. En el cráneo, aún atrapado entre los huesos, había un trozo de velo. Era ella. Su cuerpo nunca estuvo en el ataúd. Ella había sido enterrada allí, olvidado, arrojado en un rincón cualquiera del cementerio, sin lápida, sin nombre, sin dignidad. Mis ojos volvieron a la novia. Ella todavía estaba allí, inmóvil, mirándome. Pero algo había cambiado. La lluvia pasó por su cuerpo. Los contornos empezaron a desaparecer, como niebla arrastrada por el viento, y entonces ella sonrió, por primera vez. No fue esa sonrisa forzada, ni siquiera triste, no da miedo, fue una sonrisa de alivio. Ella me miró una última vez y desapareció. El viento cesó, el cementerio quedó en silencio, y lo supe. Por fin había descansado. A la mañana siguiente llamé a las autoridades. Investigaron y descubrieron que décadas atrás, un sepulturero corrupto había vendido su tumba a otra familia. Para ocultar el error, también ocultó el cuerpo. Lo enterró a toda prisa, en un rincón olvidado, sin lápida, sin nombre. Ella nunca tuvo el funeral que merecía, hasta esa noche, después de que los huesos fueron exhumados y enterrados nuevamente, esta vez con una verdadera ceremonia. El cementerio nunca volvió a ser el mismo, sin figura. Ninguna vela arde sola, sin apariencias. La leyenda de la novia todavía existe. Algunos dicen que en las noches de lluvia todavía se puede oír un susurro muy suave entre las tumbas. Pero yo sé la verdad. Ella solo quería ser encontrada. Y ahora, ella descansa en paz. Algunas historias terminan en paz, a otros apenas. Estamos empezando a comprenderlos. Si pensaste que este era aterrador, espera a escuchar el siguiente. Se trata de una casa aislada y un visitante que nunca se fue. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate, porque en la siguiente historia, el miedo llama a tu puerta.